Carlos Wisniewski. Él es, bueno, especialista en clínica médica y magíster en hipertensión arterial. Fue jefe muchos años del servicio de clínica médica e instructor de residente, y actualmente es docente de la carrera de medicina, docente, profesor y coordinador de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur. Así que, Carlos, muchas gracias. Entonces, estamos en tiempo, voy a ir comenzando. Yo les puse esta imagen, que es una imagen que está también en el consenso Asociación Diabética Americana y la Asociación Diabéticas Europea. Este esquema que ellos lo titulan como ciclo de decisión para el seguimiento de los pacientes que tienen diabetes. Me pareció muy prudente poder verlo, a ver, y mostrárselos. Si bien yo lo explayé, lo puse en español, lo que del original guarda el centro. Y el centro es algo muy importante porque, en definitiva, este ciclo de decisión tiene como objetivo prevenir las complicaciones que pueden darse en los pacientes diabéticos. Y, en segundo plano, optimizar la calidad de vida del paciente diabético. Entonces, lo que a través de ciclo se trata de evaluar, en un principio, las características de los pacientes con diabetes. Después, tratar de considerar los factores que impactan en la elección del tratamiento y consensuar con el paciente las decisiones a tomar. Entonces, a ver ahora, ahí está. Dentro de las características clave de los pacientes, el primer ítem dentro de este ciclo, está sin lugar a duda la historia clínica del paciente diabético. ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuáles son sus comorbilidades? Sus características, peso, hemoglobina glicósica, etc. Es toda una historia que nosotros tenemos que evaluar inicialmente, y luego, bueno, pasaríamos al plano donde veíamos que para este paciente cuál es el target individualizado de hemoglobina glicosilada, ver qué efectos colaterales puede tener con los fármacos que se le van a administrar, y también asegurarnos, por supuesto, la adherencia y persistencia, como así también los costos para la medicación que va a recibir. El paciente, a través de este ciclo que se inicia con la historia clínica, deberá ser controlado. Cada 3 meses, en general, son lineamientos que se aceptan a través de este consenso y que deberían ser más seguidos si el paciente no cumple con las metas que se han propuesto. En este ciclo hay que chequear cómo el paciente está emocionalmente con respecto a todo lo que él tiene y lo que se está haciendo. Hay que monitorear el estado glucémico, hay que controlar la glucemia, la hemoglobina glicosilada, y aquí un detalle que viene al tema que nos convoca, que es el tema de la presión arterial y también los lípidos. O sea que ya de entrada la presión arterial empieza a tener un lugar en nuestro paciente. Y este paciente, en este ciclo, termina cerrándose que hay que controlar este plan en las sucesivas visitas que se van haciendo, y que deberíamos hacer una revisión de este ciclo de decisión 1 a 2 veces al año, fundamentalmente a fin de evitar uno de los problemas que se da en esta enfermedad y en todas las enfermedades crónicas, que es la inercia médica. Así que me pareció muy importante, porque esto que está publicado en el consenso ADA, Asociación Diabetes Europea, del 18, se vuelve a repetir en el consenso de ADA de este año. Así que, obviamente, este es un tema trascendente y que nos enfatiza la necesidad de que los pacientes diabéticos tienen que estar adecuadamente
controlados. Bueno, les voy a presentar el caso clínico que vamos a tratar de, al finalizar, darle una respuesta. Se trata de una mujer, Celia, de 63 años, que concurrió a su médico tras encontrársele una elevada presión arterial en un examen médico laboral. Durante los últimos 5 años aumentó 9 kilos. Nunca ha fumado y tiene el diagnóstico de diabetes desde hace 2 años, habiendo sido medicada con metformina 1000 miligramos por día y sin efectuar controles médicos posteriores. En los últimos meses refiere fatigabilidad al realizar sus tareas laborales que adjudica a su aumento de peso. Sus padres recibieron el diagnóstico de hipertensión arterial a los 50 años. Al examen físico, la presión sanguínea es de 162,94 milímetros de mercurio en ambos brazos y sentada, y 150,96 al estar de pie. El índice de masa corporal es de 29. Su examen físico es notable por su obesidad abdominal, sin soplos ni masas. A la semana, regresa con estudios efectuados. El nivel de sodio es de 138, potasio de 3,8, calcio 9,4, glucemia en ayunas 170 miligramos por decilitro, hemoglobina glicosilada de 7,8, un LDL de 136, un clearance calculado de creatinina de 58 mililitros por minuto y un ProBNP de 300 picogramos con un examen normal de orina. Un ecocardiograma evidenció hipertrofia del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección del 55%. ¿Cómo deberíamos evaluar y tratar a esta paciente? Y la respuesta la daremos al finalizar. Estos son los puntos que vamos a tratar de ver durante esta ponencia, que es introducción al tema, estratificación del riesgo cardiovascular, objetivos de presión arterial y tratamiento. Obviamente que estamos frente a una pandemia en este momento, que es la del COVID, pero hay otras pandemias que realmente son muy, pero muy importantes, como esta, la de la diabetes, sin lugar a dudas, donde en esta imagen podemos ver cantidad de personas con diabetes en el 2000, color amarillito, y en verde lo que va a ser en el 2030, que está muy cercano. Y cuando ustedes ven las cifras, prácticamente desde el 2000 al 2030, la mayoría de los sectores de nuestro planeta van a tener duplicado prácticamente el valor de pacientes diabéticos, y en algunas zonas, como es en el África, por ejemplo, casi triplicado. Así que vamos a tener más pacientes diabéticos, vamos a tener con sus factores de riesgo acompañantes. No hay que olvidarse que el paciente con diabético es un paciente que tiene más eventos cardiovasculares que el paciente que no tiene diabetes. Se calcula entre 2 a 4 veces más la posibilidad de eventos cardiovasculares. Bueno, estos son los criterios para el diagnóstico de diabetes, ya los hemos visto en disertaciones anteriores, que son fundamentales para hacer el diagnóstico adecuado de diabetes o prediabetes. Y aquí, en esta segunda imagen, podemos observar que nosotros deberíamos chequear la posibilidad de que el paciente presente una diabetes o una prediabetes si el paciente tiene sobrepeso u obesidad. Y fundamentalmente en aquellos, por ejemplo, con historia de enfermedad cardiovascular, y aquí presente la hipertensión arterial. Paciente entonces con sobrepeso u obesidad, con hipertensión arterial, yo tengo que buscar si hay posibilidad de que pueda tener una prediabetes o una diabetes. Y obviamente que a partir de los 35 años a todas las personas tendríamos que hacerle el rastreo de diabetes. Ustedes están ahora observando la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en nuestro país a través de la encuesta del 2005, 2009, 2013 y 2018,
Se puede observar que tanto la obesidad como la diabetes vienen aumentando más, en este caso la obesidad. El tabaquismo se ha reducido a través de los años. La hipertensión se ha mantenido, de acuerdo a esta encuesta, en valores bastante similares. Y la dislipidemia prácticamente ha tenido muy discreto aumento. Esto es lo que pasa en nuestro país. En nuestro país se han hecho también estudios, por ejemplo, para el tema de la prevalencia de hipertensión. Y es muy conocido el estudio Renata 2, que se hizo en aproximadamente 6.000 personas en 25 centros de distintos lugares de distintas provincias, y se recabó información como para llegar a estas conclusiones. Se ha visto que el 38, casi 39% de los pacientes que fueron entrevistados desconocían la presencia de hipertensión. Y si lo comparamos con el Renata 1 que se hizo unos años atrás, con respecto a al Renata 2, la diferencia no es tan importante. O sea, hay una parte de nuestra población que sigue desconociendo, por ejemplo, qué es hipertensa. Y luego, bueno, también aquí podemos observar que los pacientes controlados, que son hipertensos, el número es prácticamente la cuarta parte del total, están controlados, nada más que la cuarta parte. Cuando analizamos el estudio Renata por edades, vemos que esa prevalencia de hipertensión, así en forma general, que era del 38, 37%, cuando lo hacemos por edades, la cuestión cambia. Y podemos observar que más de 65 años de edad, el 80% de las personas entrevistadas tenían hipertensión, en este caso varones, y en el caso de las mujeres casi el 75%. Obviamente que con el avance de la edad también hay más posibilidades de que nuestros pacientes sean no solamente tengan diabetes, sino también hipertensión. Y esto es muy interesante. En el estudio Renata se observó que en pacientes diabéticos, ¿qué porcentaje tenían hipertensión? De los pacientes diabéticos que se detectaron en el estudio Renata, el 70% eran pacientes hipertensos. Y eran pacientes hipertensos con cifras de 140-90. Ahora, si nos guiamos por las cifras que se consideran de hipertensión, por ejemplo, del Colegio Americano de Cardiología, que es por debajo de estos números, nos podríamos llegar a encontrar quizás que el 90% de los pacientes diabéticos sean hipertensos. O sea que la hipertensión arterial acompaña muy, muy frecuentemente a nuestros pacientes diabéticos. En esta imagen del estudio NANES de Estados Unidos, se puede observar qué ha pasado con el control glucémico desde el comienzo de este siglo hasta el 18. O sea, prácticamente 18 años donde se ve qué ha pasado con el control glucémico en los pacientes que se hacen estas encuestas, las famosas encuestas NANES, qué ha pasado con la presión arterial, con los lípidos y el total de los factores de riesgo. Lo que se ha visto a través del tiempo es que se ha amesetado el tema de control glucémico, se ha amesetado también un poco el control de la presión arterial. Y si bien no son los objetivos, sino los objetivos son mucho más ambiciosos, lo que han observado es que tienen disminución de la mortalidad. Así que en apariencia, por ahora, les iría bien, pero si vamos a los números de abajo, donde está expresado el peso, el sobrepeso del paciente que vive o de la persona que vive en Estados Unidos, se ha visto que la obesidad al comienzo del 2000 orillaba los casi 52%. Y 18 años después es el 62%. Así que este problema
se ha intensificado y bueno, habrá que ver qué pasará en los próximos años, pero esta tendencia lleva a que en los próximos años prácticamente de cada 2 estadounidenses, 1 sea obeso. Y esta imagen nos trae para recordar que la diabetes está íntimamente asociada a la patología aterosclerótica y esto lleva a consecuencias cardiovasculares muy importantes. La patología aterosclerótica que nos acompaña desde prácticamente desde nuestros primeros años de vida, se intensifica notablemente por la presencia de diabetes y los factores de riesgo cardiovascular, llevando a que los pacientes puedan tener cualquiera de estas eventualidades, desde una claudicación intermitente, un ANGO e incluso la muerte. Pero no solamente la patología cardiovascular está implicada con el tema diabetes, sino también la enfermedad renal crónica es una de las consecuencias, las amputaciones y la amaurosis, la ceguera, cuya principal causa en todo el planeta es la diabetes. En esta otra diapositiva podemos ver la clasificación que usan algunos sectores, como es la Asociación del Corazón Americana y de presión arterial. Ellos toman en cuenta como 130 el valor sistólica máxima y a partir de ahí ya hablan de presiones aumentadas, o sea, de hipertensión arterial. Y todo esto ha surgido en base a un estudio que se llama SPRINT, que se publicó allá en el 2015, que es un estudio pero muy debatido. Si bien estas son las cifras con las cuales ellos se manejan, nosotros en realidad nos basamos en lo que nos recomiendan las guías locales y algunas otras guías que no son tan locales. Asimismo, la Asociación Americana de Cardiología nos propone que siempre nosotros los pacientes hipertensos tenemos que buscar enfermedad cardiovascular, tenemos que buscar enfermedad renal crónica, riesgo cardiovascular y, acá en rojo bien clarito, diabetes mellitus. O sea, en el paciente hipertenso tenemos que buscar si no hay una diabetes. Y la imagen de la izquierda un poco es una imagen tanto conocida de las consecuencias que puede llegar a producir la hipertensión en nuestro organismo, desde la demencia multiinfarto al stroke, alteraciones en la retina, alteraciones a nivel cardíaco que van desde la disfunción diastólica hasta la enfermedad coronaria, hipertrofia del VI, etcétera, etcétera, y enfermedad renal y enfermedad vascular periférica, por ejemplo, la presencia de aneurisma abdominal, disección aórtica y enfermedad arterial periférica, que posteriormente vamos a tener una disertación sobre el tema. Uno de los puntos para tratar es la estratificación del riesgo cardiovascular. La estratificación del riesgo cardiovascular es un elemento que es muy importante al momento de cuando tenemos que evaluar un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente con factores de riesgo, porque la estratificación nos va a poder dar un pronóstico y en base a ese pronóstico vamos a tener que actuar. Esta es una escala que se llama tabla SCORE, es una tabla europea, donde se tiene en cuenta el sexo, la edad, tabaquismo, colesterol, presión arterial sistólica, y en base a todos estos elementos uno dice, bueno, este paciente tiene un riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular de tanto. Si es más del 15% es un alto riesgo cardiovascular para el SCORE, ya a partir del 5% se considera importante. Y aquí un ítem en particular, y bueno, acá ustedes pueden seguir lo que está escrito, que está muy clarito. El riesgo de este varón de 40 años, fumador y con factores de riesgo, es similar al de un varón de 60 años, cuando tiene el número 3 acá también, con niveles ideales de factores de riesgo. Por lo tanto, en este caso en particular, nos sirve para
decirle a nuestro paciente de 40 años que su edad realmente vascular es la edad de un paciente de 60 años, como en este caso en particular. O sea, nos sirve también para ayudarnos a que nuestro paciente tome conciencia de su situación clínica. Y esta estimación del riesgo cardiovascular se puede hacer a través de esta aplicación. Esto está publicado en el ADA de este año, donde uno puede poner o debe poner, no puede poner, sino debe poner la presión arterial sistólica, la diastólica, colesterol total, HDL, LDL, la historia si hay de diabetes, si la hay o no, de hipertensión, si ha sido fumador, etc. Y eso nos da una estimación de qué riesgo cardiovascular tiene nuestro paciente.